Mi nombre es Anna y mi vida cambió el día en que la mano de Mark golpeó mi rostro. Esa bofetada resonó no solo en nuestra pequeña sala de estar sino en lo más profundo de mí, rompiendo la ilusión de un matrimonio feliz. Me quedé allí, con la mejilla ardiendo, la conmoción me inmovilizó. Los ojos de Mark. Una vez tan cálido y acogedor, ahora me miraba con una frialdad que no podía comprender. Esto no era solo una simple discusión, fue el punto de ruptura. Siempre fui el práctico, ahorrando cada centavo que podía, viniendo de un entorno modesto. La frugalidad no lo era. Solo un hábito, era una necesidad, incluso después de conseguir un decente, mi estilo de vida se mantuvo sin cambios. Ahorré invirtiendo diligentemente en fondos mutuos y acciones. Mis conocimientos en administración de empresas, algo en lo que me especialicé durante la universidad, fue muy útil. Tenía sueños simples pero profundos, ser dueño de una casa donde mi familia podía vivir felizmente, ese sueño se sentía cada día más. Pensé que Mark y yo nos conocimos en el trabajo. Era encantador, razonablemente guapo y muy querido, especialmente por el personal femenino. Nuestro romance floreció en los cubículos y salas de reuniones de la empresa donde ambos estábamos. Funcionó, fue una transición rápida de las citas al matrimonio, aún no teníamos hijos, aunque habíamos estado casados durante 3. Ansiaba tener hijos, pero nuestros horarios de trabajo y el aparente desinterés de Mark siempre parecían interponerse en la forma en que su falta de entusiasmo me desconcertaba. Trabajamos en diferentes, los departamentos míos exigían horas extras, pero pagaban bien, mientras que el suyo era más relajado y con menos paga. Regresaba temprano a casa, se perdía en videojuegos hasta que yo llegaba. La perspectiva de tener un hijo significaba el fin de sus noches sin preocupaciones y él lo sabía. Mi sueño de una familia era escabulléndose no por el momento o el destino sino por su elección. La situación en casa no era mejor, vivíamos cerca de su madre, una decisión que se tomó. La salud de su padre estaba fallando, pero incluso después de que su padre falleció la presencia de su madre en nuestra vida no disminuyó. Ella era una visitante constante, las palabras de su esposa estaban llenas de sarcasmo y juicio. ¿Llegas tarde otra vez? Ella comentaba sin apenas mirarme si estaba comiendo adecuadamente, le preguntaba preocupada únicamente. Mark, sus críticas eran implacables y Mark estaba despreciado en su virtual. El mundo permaneció ajeno ese día cuando la mano de Mark encontró mi cara. Algo dentro de mí se rompió, el dolor era más que físico, era la realización de un matrimonio sin amor y desagradecido. No podía quedarme más en un hogar donde el respeto estaba. Y mis sueños eran ignorados. Me había preparado para este momento, aunque nunca deseé que llegara, como Mark lo vio enojado. Tomé mi decisión. Dejaría esta casa y solicitaría el divorcio. El camino a seguir era incierto, pero una cosa estaba clara. Me merecía algo mejor y estaba listo para luchar. Por eso, en la tranquilidad de antiguo dormitorio en la casa de mis padres, donde encontré refugio, yacía despierto, con pensamientos arremolinándose en la oscuridad. La quietud de la noche era un marcado contraste con la agitación dentro de mí. Mi matrimonio con Mark, una vez fue una fuente de alegría y compañerismo. Ahora me sentía como un recuerdo lejano manchado de resentimiento y mientras yacía allí, la narrativa de nuestra relación se repetía en mi mente: nuestro primer encuentro en la oficina, los almuerzos compartidos, las conversaciones nocturnas sobre nuestro futuro. Todo parecía tan surrealista ahora. La transición de colegas, la vida de partners había sido perfecta, casi como una historia sacada de un cuento de hadas, pero a diferencia de cuentos, nuestra historia carecía de un final feliz. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio llenos de risas y sueños compartidos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la verdadera naturaleza de Mark comenzó a emerger. Su indiferencia hacia formar una familia, algo que siempre había anhelado, se hizo más evidente. Su actitud desdeñosa hacia mis aspiraciones. Necesidades se hizo más pronunciada. La comprensión de que yo estaba en un matrimonio que carecía de respeto y comprensión mutuos fue desgarradora. La disparidad en nuestras contribuciones financieras a el matrimonio solo aumentó la tensión. Siempre había sido el que más ganaba, lo cual no me importó hasta que se hizo evidente que Mark daba por mi arduo trabajo. Mi salario cubría nuestras facturas de alquiler y gastos de manutención. Sin embargo,
las ganancias de Mark parecieron desvanecerse en el aire gastadas en cosas frívolas. Cosas y nunca contribuir a nuestro futuro conjunto. Cuanto más lo pensaba, más reconocía el desequilibrio en nuestra relación. No se trataba solo de dinero, sino de esfuerzo, comprensión, apoyo, todo lo cual parecía fluir en una dirección de mí. Él había estado tan ocupada haciendo las paces y planificando un futuro que ahora parecía un espejismo. Había descuidado mis propias necesidades y mi felicidad tirada allí en la quietud de la habitación de mi infancia. Sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, pero también una deliberación. Me di cuenta de que mi decisión de dejar a Mark no se trataba solo de escapar de un matrimonio infeliz, sino de reclamar mi vida y mi dignidad. Se trataba de respetarme a mí mismo y lo suficiente como para alejarme de una relación que ya no me servía. Cuando amaneció trayendo luz a habitación, parecía un símbolo del nuevo capítulo en el que estaba a punto de embarcarme. Iba a ser un viaje de redescubrimiento y curación. Estaba listo para enfrentar los desafíos que me esperaban, armado con el conocimiento de mi valor y la fuerza de mi determinación. El camino por delante. No estaba seguro, pero una cosa estaba clara. No. La misma persona que había entrado en ese matrimonio. Era más fuerte, más sabio y más decidido que nunca a construir la vida que merecía. Los siguientes días fueron una confusión de emociones y formalidades necesarias en mi habitación de mi infancia. A menudo me encontraba mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Fue durante uno de momentos que decidí enfrentar un tema que había evitado durante mucho tiempo: mi relación con la madre de Mark. La madre de Mark, la señora Collins, siempre había sido una presencia desafiante en nuestras vidas desde el principio. Ella no ocultó su desaprobación hacia mí. Sus visitas a nuestra casa eran frecuentes y no bienvenidas, llenas de apenas disimuladas y comentarios sarcásticos sobre mi carrera y estilo de vida. Recuerdo que una tarde llegué a casa exhausto después de un largo día de trabajo. Tan pronto como abrí la puerta, la voz de la señora Collins me saludó llena de desaprobación. «¿Llegas tarde otra vez?» «No», dijo sin siquiera molestarse en levantar la vista de tejido. Pobre Mark, teniendo que valerse por sí mismo. Sus palabras dolieron, pero lo que más dolió fue la aceptación pasiva de Mark de su comportamiento. Él nunca me defendió, nunca trató de detener sus constantes burlas. Su silencio se sintió como una traición, una aprobación tácita de su trato hacia mí. Mientras pensaba en cómo abordar este problema, di cuenta de que parte de seguir adelante era lidiar con el tensiones no resueltas y establecimiento de límites. Decidí reunirme con la señora Collins no por obligación, sino para dejarle claro que su comportamiento era inaceptable y que su participación en mi vida había terminado. La reunión fue tensa. La pequeña sala de estar de la señora Collins sentía sofocante, llena de fotografías antiguas y recuerdos de un pasado que ya no tenía calidez para mí. Me senté frente a ella manteniendo un exterior tranquilo a pesar de la tormenta de emociones dentro de la señora Collins. Comencé. «Quería hablar contigo sobre cómo han sido las cosas entre nosotros. Tus comentarios y comportamiento. Ha sido. Y ya no puedo permitir que en mi vida». Ella levantó la vista sorprendida por lo evidente en sus ojos. Tal vez nunca había esperado que la confrontara. «Querida, solo he querido lo mejor para Mark», respondió con su voz mezclada con una actitud defensiva que no llegó a sus ojos. «Entiendo que te preocupas por tu hijo. Tus acciones han sido irrespetuosas hacia mí a medida que sigo adelante con mi vida. Quiero dejar en claro que nuestras interacciones serán limitadas». Su respuesta fue una mezcla de incredulidad y enojo. «Estás destrozando a esta familia, estás siendo egoísta». Y negué con la cabeza. «Estoy eligiendo respetarme a mí mismo y a mi bienestar». «Eso no. Egoísmo, eso es cuidado personal». La conversación fue breve e incómoda, pero necesaria. Cuando salí de su casa sentí quitarme un peso de encima. Fue uno de los primeros pasos hacia recuperar mi independencia y establecer mis límites. El camino hacia la curación fue largo, pero sabía que lidiar con estas conversaciones difíciles era una parte crucial del viaje. Las siguientes semanas, a medida que me adaptaba a mi nueva realidad, me topé con una verdad que me dejó tambaleante. Era una noche normal y estaba revisando nuestros extractos bancarios conjuntos, una rutina que había mantenido incluso después de dejar la marca. Fue entonces cuando me di cuenta de que había retiros regulares que no podía contabilizar. Todo condujo a una impactante revelación. Mark había estado canalizando dinero en secreto a su madre.
El descubrimiento se sintió como un puñetazo en el estómago. Cada mes, una parte importante de nuestros ahorros se estaba agotando y todo esto mientras yo no me daba cuenta. La ira y la traición burbujeaban dentro de mí. No se trataba del dinero, era el engaño y el descarado desprecio por nuestros objetivos mutuos y la confianza. Necesitaba respuestas y las necesitaba de Mark. Enfrentarlo era inevitable. Quedé con él en un lugar neutral, un café tranquilo al que solíamos ir. Frecuente durante los tiempos más felices, la reunión fue tensa desde el principio. Mark parecía inquieto, sus ojos evitaban míos mientras jugueteaba con su taza de café. Mark, ¿por qué le has estado dando nuestros ahorros a tu madre sin decírmelo? Le pregunté con voz firme a pesar de la agitación interior. Dudó. Antes de responder, ella lo necesitaba. Anna, conoce su situación, pero ¿por qué ocultarla? ¿Por qué no discutirla conmigo? Seguí buscando claridad en una que no tenía sentido. Era más fácil de esta manera. No quería cargarte con eso, respondió su voz apenas por encima de un susurro. Más fácil para quien? Mark, ciertamente no para mí. La frustración en mi voz era palpable. Teníamos planes, sueños y elegiste ignorar todo eso para apaciguar a tu madre. Mark no tuvo una respuesta. Silencio. Lo decía todo, confirmándome los peores temores de que nuestro matrimonio se había construido sobre bases desiguales y que yo invirtiera más financiera y emocionalmente. Este descubrimiento fue un punto de inflexión y subrayó el hecho de que mi decisión de irme no solo fue correcta sino necesaria. Había estado contribuyendo a una asociación en la que esfuerzos eran exitosos. Nival valoró ni correspondió. Cuando salí del café, una sensación de claridad se instaló sobre mí en el camino que había elegido, que me alejaba del engaño y hacia un futuro donde mis sueños y esfuerzos eran respetados. Ahora estaba solo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía control de mi destino. El camino que tenía por delante era mío y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Las semanas posteriores a mi descubrimiento de la traición financiera de Mark fueron un torbellino de emoción y acción. Comencé el proceso de desenredar mi vida de la suya. Fue un viaje lleno de desafíos pero necesario para tranquilidad en medio de esta agitación. Ocurrió un incidente que solidificó mi decisión de terminar nuestro matrimonio de una vez por todas. Era un martes por la noche cualquiera y había aceptado reunirme con Mark para discutir la división de nuestros activos. Llegué a nuestro lugar de reunión, un parque local por el que solíamos pasear, preparándome para conversación difícil, pero nada podría haberme preparado para lo que vendría. Mientras nos sentábamos en un banco apartado, la discusión rápidamente intensificó. Las voces, las tensiones aumentaron mientras profundizábamos en los dolorosos detalles de nuestro matrimonio fallido. Fue entonces cuando sucedió. En un ataque de ira, Mark azotó su mano golpeándome la cara con una fuerza que me dejó. El dolor físico era agudo pero la herida emocional era más profunda. Miré a Mark a los ojos buscando un rastro del hombre que una vez amé, pero todo lo que vi fue a un STR extraño consumido por la ira y la frustración. Esta no era la primera vez que recurrió a la agresión física, pero fue él en que lo supe con firmeza. Certeza de que no había vuelta atrás. Levanté mi mano instintivamente tocando mi mejilla enrojecida y lo enfrenté. Esto es, Mark, ya no puedo hacer esto, no lo haré, dije con voz temblorosa, pero Reselint. Mark pareció darse cuenta de la gravedad de su acción. Su ira se disolvió en una de remordimiento e incredulidad, pero ya era demasiado tarde. La confianza y el amor que una vez formaron la base de nuestra relación se habían roto irrevocablemente en los días siguientes. Inicié el proceso de divorcio. Fue un proceso desalentador lleno de legalidades y negociaciones, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. Sabía que no se trataba solo poner fin a un matrimonio, sino de recuperar mi vida y mi dignidad. A medida que avanzaba en las mociones, firmaba documentos y me reunía con abogados, sentía una creciente sensación de empoderamiento cada vez. Un paso, no importa cuán pequeño fuera, era un paso lejos del dolor y hacia un futuro propio. Hacer el viaje fue fácil. Hubo momentos de duda y soledad, momentos en los que el peso de mi decisión se sintió abrumador, pero a pesar de todo, me aferré a ella. La creencia de que merecía una vida mejor, una vida libre de miedo, falta de respeto y traición. Mientras estaba afuera del tribunal, con los últimos papeles del divorcio
La mano, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El capítulo de mi vida que incluía a Mark se cerró oficialmente, pero se abrió un nuevo capítulo. Esperando a que me escribieran un capítulo en el que fuera el autor de mi propia historia, libre para buscar la felicidad y la realización en mis propios términos, la finalización de divorcio se sintió como una exhalación profunda después de contener la respiración durante demasiado tiempo. La sensación de libertad era estimulante, pero aún así llegué con un dejo de aprensión sobre lo que me esperaba por primera vez en muchos años. Me sentí verdaderamente solo. Una perspectiva a la vez desalentadora y liberadora después del divorcio. Me sumergí. El trabajo y en reconstruir mi vida. Fue durante este periodo de transición que descubrí una verdad empoderadora: mi independencia financiera, las inversiones que había hecho, los ahorros que había acumulado fueron mi salvavidas, un testimonio de mi previsión y disciplina. Me di cuenta de que a pesar de la agitación emocional de los últimos años había logrado una base financiera estable para mí. Al darme cuenta de esto, comencé a soñar nuevamente. El sueño de ser dueño de una casa que alguna vez fue compartida y luego destrozada resurgió con un nuevo sentido de propósito. Esta vez era únicamente mío, sin ataduras de los compromisos y decepciones de mi matrimonio. Comencé la casa. Buscando cada visita un paso hacia la recuperación de mi independencia. Finalmente encontré una casa pintoresca ubicada en un vecindario tranquilo no muy lejos del trabajo. Era perfecta, no solo una estructura de ladrillos y mortero, sino un símbolo de mi resiliencia y autonomía. La compra de la casa fue una experiencia estimulante cuando firmé los papeles. Una sensación logro se apoderó de mí. Esto fue más que una transacción financiera. Fue un hito que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Mudarme fue una experiencia surrealista. Cada caja que desempaqué, cada imagen que colgué, me sentí como una pequeña victoria. La casa, con su acogedora sala de estar y su cocina iluminada por él, se transformó rápidamente de un espacio a un hogar. Mi santuario. En este nuevo hogar encontré paz y un sentido de mí mismo que se había perdido en el caos de mi matrimonio, la soledad que ocasionalmente fue superado por la libertad y el orgullo que sentí en mi nueva independencia a medida que los días se convirtieron y las semanas en meses. Comencé a establecer una nueva rutina que abarcaba las alegrías y los desafíos de vivir solo. Me reconecté con viejos amigos, aficiones que había abandonado durante mucho tiempo, e incluso comencé a explorar nuevos intereses. La vida ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de prosperar. El viaje hasta este punto no había fácil, estuvo marcado por el dolor, la traición y la angustia. Pero mientras estaba sentado en mi jardín una tarde mirando la puesta de sol pintar tonos de naranja y rosa, me di cuenta de que cada paso, cada lucha, había valido la pena. Había salido más fuerte, más seguro de mí mismo y con una profunda comprensión. Mi propio valor. Este era mi nuevo comienzo, una oportunidad de vivir la vida en mis propios términos, sin disculpas y auténticamente. El camino por delante era mío para explorar, lleno de infinitas posibilidades y oportunidades de crecimiento y felicidad, y estaba listo para abrazarlo. Toda la vida, en mi nuevo hogar, me trajo una sensación de tranquilidad. No había sentido en años. Me estaba redescubriendo, disfrutando de los placeres simples, de soledad y la libertad de tomar decisiones sin las expectativas de otros. Sin embargo, esta pieza pronto fue interrumpida por un desafío inesperado. El resurgimiento de Mark y su madre en mi vida comenzó con una visita inesperada de Mark unos meses después de finalizara el divorcio. Abrí la puerta una noche y lo encontré allí parado, como si estuviera lidiando con una mezcla de emociones. Verlo le trajo una avalancha de recuerdos, no del todo agradable. Anna, tenemos que hablar. Mark dijo con la voz teñida de una desesperación. No lo escuché antes, dudé, pero finalmente le dejé sentir curiosidad por lo tenía que decir. La conversación que siguió fue a la vez extraña y reveladora. Mark estaba luchando por adaptarse a la vida sin mí. Su madre, la señora Collins, estaba ejerciendo más presión sobre él, especialmente financieramente. Me resulta difícil afrontarlo. Cometí un error. Anna.
Veo que ahora podemos intentarlo de nuevo. Preguntó casi suplicando. Sus palabras me... La idea de volver a la vida que tenía con Mark era inimaginable. Mark, esa parte de nuestras vidas ha terminado. He seguido adelante o al menos lo he hecho. Te deseo lo mejor, pero no hay vuelta atrás. Respondí con voz firme. Mark se fue ese día, pero no fue el final. La señora Collins también comenzó a hacer apariciones. Aparecía sin previo aviso lanzando acusaciones y culpas. La desaparición de la felicidad de su hijo, sus visitas se volvieron tan frecuentes y perturbadoras que tuve que dejar en claro que ella no era bienvenida. Debe dejar a la señora Collins, lo que pasó entre Mark y yo queda entre nosotros, no tiene derecho a venir. Y acosarme. Le dije durante uno de esos encuentros que sus intentos de volver a entrar en mi vida eran agotadores y distraían la negativa de Mark a aceptar el divorcio y seguir adelante, junto con el comportamiento intrusivo de su madre. El comportamiento estaba pasando factura a mi nueva paz. Me di cuenta de que necesitaba ponerme firme. Límites, busqué asesoramiento legal y les envié a ambos un mensaje claro: cualquier acoso adicional tendría consecuencias legales. Fue un paso difícil de tomar, especialmente contra alguien a quien alguna vez me importó, pero era necesario para mi bienestar. Poco a poco sus visitas y llamadas se volvieron menos frecuentes. Y finalmente me detuve. Me mantuve firme y... La pena. La paz en mi vida fue restaurada y con ello mi enfoque volvió a la construcción de un futuro que era mío y solo mío. Esta experiencia, aunque desafiante, reforzó una lección valiosa: la importancia de establecer y mantener los límites. Fue un testimonio de mi crecimiento y fortaleza, un recordatorio de que ya no era la que podía dejarse influenciar o agobiar fácilmente por las expectativas de los demás en la tranquilidad de mi hogar. Encontré no solo un espacio físico sino un santuario mental y emocional. Era mi refugio, un lugar donde podía ser verdaderamente yo mismo, libre de las sombras de un pasado que ya no me dominaba. El viaje había sido tumultuoso. Me había llevado a un lugar de autorrespeto y empoderamiento, y por eso estaba profundamente agradecido porque el cese de Mark y las intrusiones de su madre marcaron un punto de inflexión en mi viaje. Había defendido mi espacio, mi paz, y al hacerlo reafirmé mi compromiso con una vida definida en mis propios términos. Esta nueva liberación no trataba solo de vivir sin interferencias. Se trataba de dar forma activa a una vida que reflejara mis valores y aspiraciones. Uno de los pasos más importantes en este proceso de reconstrucción fue volver a conectarme con mis padres. Ellos habían sido mi apoyo inquebrantable durante los días más oscuros y ahora, en esta fase de renovación, continuaron mi apoyo. Pilares de fuerza. Los invité a mi nuevo hogar con el deseo de compartir este símbolo de mi independencia con ellos. La alegría y el orgullo en sus ojos cuando cruzaron la puerta por primera vez eran indescriptibles. Nuestro vínculo, que siempre había sido fuerte, se había profundizado aún más cuando vieron la vida que, construyendo a medida que las semanas se convirtieron en meses, mi hogar se convirtió en un centro de calidez y actividad. Organicé cenas para amigos redescubriendo la alegría de socializar y reír. Mi jardín, una vez solo una extensión de la propiedad, se convirtió en un trabajo de amor, un lugar donde planté flores y verduras disfrutando de tierra debajo de mis uñas y el sol en mi espalda. Profesionalmente encontré un nuevo vigor. Acepté proyectos desafiantes aportándoles creatividad y dedicación que no pasaron desapercibidas. Mi carrera, que una vez había pasado a un segundo plano frente a mis problemas matrimoniales, fue ahora prosperando. La satisfacción de lograr hitos en el trabajo se complementó con la financiera y la libertad que me brindó en mi vida personal. Comencé a explorar nuevos intereses. Me uní a un club de lectura local y encontré consuelo y entusiasmo en las páginas de novelas y las discusiones que siguieron. Empecé a practicar yoga, lo que no solo fortaleció mi cuerpo sino que también me dio una sensación de y atención plena, pero quizás el cambio más significativo fue interno. La terrible experiencia con Mark y el posterior viaje me habían transformado. Había desarrollado resiliencia y claridad sobre lo que quería. Quería de la vida y lo que ya no estaba dispuesto a aceptar. Aprendí a valorar mi propia compañía y encontré satisfacción en momentos de soledad.
transformación no se trataba solo de volverme más fuerte, sino de volverme más empático, más en sintonía con mis emociones y más comprensión de las complejidades de las relaciones. Aprendí a perdonar no por aquellos que me habían hecho daño, sino por mi paz. El perdón no significaba borrar el pasado, sino liberarme de la amargura que podría mi futuro cuando miro hacia atrás. Viaje desde el punto de ruptura de mi matrimonio hasta la reconstrucción de mi vida veo un tapiz de experiencias, cada hilo es parte integral de la persona en la que me he convertido. El camino estuvo plagado de desafíos, pero cada obstáculo fue un trampolín hacia una vida mejor y plena hoy. Estoy en mi jardín, el sol poniéndose en el horizonte arrojando un cálido resplandor sobre mi pequeño santuario. Estoy en paz, contento con el conocimiento de que no solo he sobrevivido sino que he prosperado. Mi historia está marcada por el dolor y el triunfo es un testimonio de la resistencia de la humanidad. Espíritu humano. Disculpas.